Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a dar el visto bueno a esta toma en consideración. Entendemos que la ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que entró en vigor en agosto del 2014, conlleva la realización de un análisis de la normativa vigente a fin de adaptarla a dicho convenio. Desde luego que modificar el artículo 2 y 3, como se plantea en la proposición de ley de la Ley Canaria, requiere recoger los conceptos más amplios y las definiciones de lo que se entiende por violencia de género, que desde luego es importante y más si cabe cuando hablamos de este problema, porque además entender exactamente de lo que estamos hablando y de las distintas formas de manifestación de esa violencia es básico para contribuir a su erradicación. El Convenio de Estambul es el primer tratado europeo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, física, psicológica, económica, la mutilación genital y el acoso, y establece esos estándares mínimos de prevención, de protección y de persecución penal y servicios, obligando a los países que lo ratifican, entre ellos España, a establecer servicios como las líneas telefónicas de asistencia, los centros de acogida, servicios médicos y de orientación, asistencia legal. Muchos de estos servicios, la mayoría, ya se están prestando en España y más en esta comunidad autónoma. Además, también ese protocolo al que alegaba antes la ponente de Podemos, ese protocolo de coordinación en Canarias que también aprobamos en esta Cámara todos por unanimidad, desde luego que está empezándose a trabajar y esperemos que funcione para esa coordinación entre todas las administraciones. Pero como digo, esos servicios y la aplicación del Convenio de Estambul se hace absolutamente necesario plasmarlo en la Ley Canaria. Pero además, en la definición del concepto, será un debate que se generará en el proceso de tramitación de esta proposición de ley y entre todos los grupos políticos, además escuchando la clase de Derecho Penal del diputado del Grupo del Partido Popular, yo creo que entre todos los grupos políticos se va a conseguir una muy buena enriquecimiento de esta ley. Desde luego que tenemos que ser constructivos y analizar exactamente esas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la sociedad actual en la que nos movemos para detectarlas, esas formas desde las más claras y contundentes hasta las más sutiles y difíciles de identificar, cumpliendo así con ese tratado marco. Es un importante avance que además servirá para aportar las mejores soluciones si sabemos señalar, como digo, este problema, teniendo además repercusión en las estrategias y en los planes que luego tendremos que aplicar para resolver el problema o esta lacra social. La Ley Canaria, como ya todos han dicho, evidentemente ha sido una herramienta importante para la lucha contra la violencia de género y contra la discriminación de la mujer. Desde su entrada en vigor se puso en marcha y su engranaje ha funcionado, se han aprobado planes insulares de los que hemos hablado aquí también y esas estrategias que han permitido contar hoy en día con una red en toda Canarias que ha puesto en funcionamiento el Gobierno de Canarias, que hoy desde el Instituto Canario de Igualdad se intenta mejorar y desde luego que atienda o cubra toda la demanda de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia, pero yo creo que tanto la ley del 2003 en Canarias como la ley orgánica del 2004 a nivel estatal vinieron a marcar un antes y un después en el problema o la lucha contra la violencia de género, porque han venido a visibilizar e identificar las causas de este problema. Ha pasado de ser un problema privado de un asunto doméstico o de un asunto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, a ser un asunto público, en el que todas las administraciones públicas se han implicado y, por tanto, obligados todos a buscar soluciones. Antes se hacía referencia también a la demanda que se hace desde Canarias de tener en cuenta el hecho insular en este archipiélago y desde luego que también va a ser un asunto en el que tendremos que trabajar porque no es lo mismo mantener una red de recursos para una comunidad autónoma con una continuidad territorial que mantener una red de recursos en 7 islas. Como digo, hay una mayor conciencia social que en épocas anteriores, gracias a estas importantes leyes y también al trabajo de las organizaciones de mujeres y colectivos que han trabajado para forzar la aprobación de estas leyes. Pero desde luego que no debe ser así,
sino que deben ser las administraciones las que de una vez pues asuman el papel que nos corresponde o que les corresponde y de forma coordinada se luche junto por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por tanto, desde el Partido Socialista creemos que todas las mejoras y aportaciones, y en este caso la aplicación del Convenio de Estambul a la normativa canaria es importante y cumplimos además con ese convenio. Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración y aportaremos en toda la tramitación todas las cuestiones que creamos que suman. Desde luego que se hace necesario, como digo, modificar el artículo 2 y 3 y también, de acuerdo con lo que planteaba el diputado del Partido Popular, hay muchas cuestiones que ya se recogen en la normativa europea y recordar que el Estatuto de la Víctima efectivamente ya protegía a los menores. De hecho, en Canarias, la red de servicios que está en funcionamiento protege tanto a las mujeres menores de 18 víctimas de violencia como a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia y importante ese informe, efectivamente, la disposición adicional, ese informe que ya hace poco se trajo aquí, un informe del Gobierno, pero evaluar el impacto de las políticas de igualdad que luego van a ser las que nos ayuden a eliminar la lacra de la violencia de género, será importante. Y tener en cuenta, además, que esa evaluación debe ser transversal, por tanto, afectará a todas las consejerías, a todos los ámbitos del Gobierno, a nivel regional, autonómico, local o insular y municipal. Por tanto, con todo el visto bueno para esta proposición de ley desde el Partido Socialista. Gracias. Gracias, señora Rodríguez.